Bueno, en este video quiero realizar un ejercicio práctico de cómo realizar un proyecto en Altium para que reconozcamos los pasos a seguir y algunas rutas que se deben de tomar. Primero vamos a crear una carpeta en nuestro escritorio, lo recomiendo, una ruta que sea fácil para el computador, y vamos a crear una carpeta con el nombre de nuestro proyecto. En este caso pues es un ejercicio descriptivo, voy a colocarle proyecto fuente. Lo importante es que dentro de esta carpeta debo de crear 4 carpetas más, una que se va a llamar documentación y la cual nos va a servir para dejar todos los documentos necesarios para que el proyecto se pueda reproducir. Hojas de datos del fabricante, apuntes, medidas. El esquemático es otra de las carpetas necesarias. Allí vamos a colocar todos los archivos de dibujos eléctricos o electrónicos. Nuestra librería va a contener todos los componentes tanto en 2D dimensiones, 2D como en 3D, y va a ser nuestra herramienta básica de donde tomaremos los componentes para empezar a hacer los dibujos. La última carpeta, que se llama PCB, aquí incluiremos, todas estas carpetas están vacías, solamente la que tiene componentes es la carpeta de librerías. Esta carpeta de PCB va a contener todos los diseños, PCBs, las placas impresas, va a tener todo lo que van a ser paneles de nuestro circuito, de nuestro proyecto. Muy bien, una vez creada esta carpeta, está alojada en nuestro escritorio y no tiene ninguna relación directa con Altium. Hasta el momento, Altium es el programa que vamos a utilizar para realizar nuestro diseño esquemático, PCB y todos los archivos necesarios para realizar nuestro circuito de impreso. Archivos Gerber, archivos de corte, archivos de impresión. Muy bien, cerramos esta carpeta y abrimos nuestro proyecto o nuestro programa Altium Designer. En este caso estamos utilizando la versión 16.0 y tengo un proyecto diseñado. No lo quise cerrar para mostrar un aspecto importante de cómo cerrar los proyectos que tengo abiertos, cómo dejar nuestro espacio listo para poder crear información. Entonces, en este caso tengo un proyecto que se llama oscilador de fuente láser y voy a cerrar este archivo. Aquí tengo abiertos unos archivos Gerber, los archivos de impresión, los de corte, los de agujeros, todos estos archivos necesarios que se deben enviar al sitio donde nos van a fabricar nuestra PCB. Aquí tengo la impresión en 3D o el archivo en 3D del proyecto del oscilador de la fuente láser. Aquí está la versión vista, solamente las pistas en 2 dimensiones del mismo circuito. ¿Cómo cierro yo estos archivos? Pues me paro aquí donde dice proyecto, doy clic derecho y digo Close Project, cerrar proyecto. Una vez que doy clic allí, pues aquí me siguen quedando algunos residuos del proyecto y sigo el mismo procedimiento, clic derecho y cerrar los documentos del proyecto. En este caso me queda la pantalla libre y solamente en la parte inferior debe aparecer estas 3 pestañas: archivos, proyectos y navegador. Muy bien. Un paso adicional para poder cerrar todos los espacios es ir a View, decirle Desktop Layouts y decirle Default. Entonces él me organiza toda la presentación de Altium para que
pues estén en las mejores condiciones, y en la parte inferior siempre me voy a ubicar en la parte de proyectos. En este momento ya tengo todo, por decir, limpio, reseteado, y puedo empezar a trabajar mi nuevo proyecto. Ahora voy a relacionar el programa Altion con esa carpeta que dejé en el escritorio que se llama Proyecto Fuente. Entonces lo primero que yo voy a hacer es archivo y voy a crear un proyecto nuevo. File, New y Proyecto. Y lo dejo un momento para que sigan la ruta. La ruta sale sombreada en azul. Archivo, se me abre la pestaña y tomo el nuevo y voy a tomar proyecto. Voy a dar clic. Se me abre una ventana donde la primera opción es proyecto PCB. Está por defecto. Y aquí le voy a decir OK. En este momento se me acaba de crear un proyecto nuevo que se llama PCB Proyecto y tiene una extensión .prjpcb, extensión de proyecto PCB. A este proyecto debo de anexarle una hoja donde voy a trabajar los esquemáticos, voy a hacer los diseños esquemáticos, y una hoja donde voy a trabajar las PCBs. Entonces, para adicionarla, me paro aquí donde dice proyecto, clic derecho, adicionar al nuevo proyecto. Entonces le voy a adicionar un esquemático y una PCB. Estos pasos son por separados. Primero voy a anexar el esquemático o la PCB y luego lo que me haga falta. Voy a anexar el esquemático. Aquí ya se me ha creado una hoja, esto lo cierro, se me ha creado una hoja que tiene unas particularidades donde yo puedo colocar el título, el nombre del proyecto, la orientación de la hoja, el color del borde de la hoja, el tamaño de la hoja. Yo puedo modificar todas las características de esta hoja dando clic derecho, yendo a la opción opciones y Document Option, opciones del documento. Clic y aquí puedo cambiar el tamaño, si quiero un tamaño carta, si quiero un tamaño A4, si quiero la orientación de la hoja horizontal o vertical, la quiero estándar o ANSI. Puedo tomar el borde de el color de los bordes, que sea negro, que sea de cualquier color. Yo tengo un sinnúmero de colores, en este momento tengo 239 opciones de color. Que si muestra el borde o no lo muestra, le puedo colocar el espacio del título, el diseño donde están colocados los títulos. La hoja tiene unas cuadrículas, los snaps, y yo puedo hacer unos saltos entre de a un cuadro, de a dos cuadros, de a tres cuadros, o que los cuadros tengan una medida de 1 milímetro, 2 milímetros. Entonces yo puedo modificar todas estas medidas de acuerdo a mis necesidades. En este caso voy a dejar así como está en este momento, le doy OK. Estas son las cuadrículas a las que me refiero, son unas cuadrículas, unos cuadros, y aquí yo puedo pegar logos, me permite pegar el logo. Mire que se cambió la forma del diseño. Entonces voy a modificarlo, Options, Document Options, allí está, en estándar, y le digo OK y se va a modificar. Aquí ya tengo título, el tamaño de la letra, el número. Yo puedo seleccionar con otras opciones como un menú donde va a salir desplegado estos mismos nombres. Yo voy a rellenar como un formulario y cuando cierre todos los nombres se van a pegar allí. Si no, yo puedo entrar a la herramienta de herramientas útiles y allí voy a encontrar los string, los nombres, y voy a sacar tantos string como quiera rellenar esta información. Las hojas, dibujado por alguien, la fecha si es por defecto. Entonces doy doble clic en el texto y puedo colocar rellenar el título del proyecto. Entonces
doble clic y a este proyecto le voy a colocar proyecto fuente. Proyecto fuente, puedo cambiar como en un Word el origen de la fuente, el tipo de letra, el tamaño de letra, el color de la letra. Entonces yo en este caso quiero colocar un color negro, le doy OK, y el tamaño de la letra, entonces voy a colocar, en este caso está la letra Tiny Roman, voy a cambiar el tamaño a 14, color negro, si quiero con negrilla o con negrita, Tiny Roman, OK, y aquí sale el proyecto fuente, lo centro y así puedo rellenar cada uno de estos espacios. Muy bien, prosigamos. Entonces ya creé la hoja del esquemático y ahora necesito crear el sitio o el espacio o la hoja donde voy a crear mi PCB. Entonces repito el paso, clic derecho sobre el proyecto, adicionar al nuevo proyecto una PCB. En este caso, este espacio negro, esta hoja negra que vemos allí, representa la hoja de cobre, la baquelita o la fibra de vidrio que yo voy a utilizar como esqueleto para mi PCB. Una vez termine de hacer esto, entonces voy al archivo y le digo guardar todo. Este procedimiento es necesario para guardar estos archivos de Altium y relacionarlos con la carpeta que creé al inicio del video, la carpeta donde voy a alojar mi proyecto. Entonces en este caso esto es un archivo PCBDoc, voy a colocarle el nombre del proyecto, fuente sencillamente, y él por defecto me coloca el archivo o la extensión .pcbdoc. ¿Dónde lo voy a guardar? Pues en el escritorio busco la carpeta de mi proyecto que se llama proyecto fuente, lo abro y como esto es un archivo PCBdoc, la introduzco dentro de la PCB y le digo guardar. En este caso el archivo de la PCB ya cambia el nombre. Luego ya estoy dentro del proyecto y puedo cambiar el nombre de la hoja del esquemático, del archivo sshdoc, esquemático, documento esquemático. Aquí en este caso también voy a colocarle nombre fuente, voy a ir al proyecto, como es un archivo esquemático entonces lo voy a colocar dentro de mi carpeta de esquemáticos. Voy a decir abrirlo y guardarlo. Muy bien, en este caso tanto la carpeta de fuente como la de la PCB ya están relacionadas con las carpetas creadas en el escritorio y aquí le voy a dar clic y le voy a decir que me guarde el proyecto como ya estoy dentro de mi carpeta, perdón, voy al escritorio, si quiero lo ubico nuevamente, el proyecto fuente, y aquí le voy a cambiar el nombre al proyecto, aquí le voy a colocar proyecto fuente, así completo, y esto tiene una extensión .prjpcb. Como no hay ninguna carpeta que se llame proyecto, ese proyecto lo voy a guardar por fuera de todas estas carpetas. Simplemente le digo guardar, el proyecto ya tiene un nombre propio, proyecto fuente, el esquemático se llama fuente y la PCB se llama fuente. En este caso yo podría cerrar, solamente voy a minimizar y revisamos dentro de la carpeta que ya hay un proyecto fuente creado y relacionado con mi carpeta. Dentro del esquemático ya hay un documento esquemático que está esperando por el diseño. Ya dentro de la PCB hay un PCB esperando por el diseño. Y se me creó pues automáticamente un history, una carpeta history que contiene toda la información del proyecto. Muy bien, voy a cerrar esto. Y aquí en Altium, abro Altium nuevamente, ya puedo empezar
No, mentiras. En este momento hace falta un paso adicional, que es adicionarle las librerías a este proyecto fuente. Entonces hay una forma muy rápida de adicionar librerías, y es: minimizo Altion, voy a mi proyecto fuente, a mi carpeta de proyecto fuente, entro a las librerías, las selecciono con cualquier procedimiento de teclado rápido, control D, etc. Con el clic izquierdo del mouse sostenido arrastro. Aquí en este momento hay un número 93 que me indica que hay 93 librerías de Altion. Voy al programa Altion, el programa Altion se abre, y en este espacio donde están los proyectos suelto el clic. Muy bien, en este momento hay un procedimiento que tarda unos cuantos segundos y se van a ir cargando las librerías. Todos los componentes que tengo en las librerías se van a ir adicionando a Altion. Bueno, una vez se han cargado las librerías, desde la carpeta librerías nos quedan depositados en la zona de trabajo, pero aún no están incluidas dentro del proyecto. Entonces, para incluirlas dentro del proyecto fuente, aquí hay una carpeta, simplemente se nos creó una carpeta que se llama documentos libres. Entonces es necesario cargar esta subcarpeta que se llama documentos fuente, arrastrar esta carpeta a esta zona que está aquí, que estoy señalando, arrastrarla, un clic sostenido, la arrastro aquí, la suelto, y en este momento, ahora sí, el proyecto tiene unas librerías. Allí está creada la carpeta librerías, donde las librerías se han dividido en dos partes: una parte PCB, que son los diseños en 3D, en tercera dimensión, y una carpeta que están los elementos esquemáticos, los dibujos esquemáticos, que corresponde al dibujo en 2D, en dos dimensiones, al dibujo como tal, la representación gráfica del componente. Muy bien, entonces aquí nos aparece al frente del proyecto fuente una carpeta roja para normalizar el proyecto e iniciar a trabajar. Entonces nuevamente le decimos archivo, file, guardar todo. En este momento, ahora sí estamos listos para trabajar nuestro documento esquemático, que está en blanco en este momento, y nuestro documento PCB, que también está, bueno, literalmente está en negro, pero está vacío, no está conformado ningún dibujo o ninguna PCB. Vamos al documento fuente, y en la carpeta de librerías, bueno, aquí otra nota aclaratoria: con solo pararme yo en la carpeta, en la pestaña de librerías, se abren todos los componentes. Aquí tengo una pestaña donde yo puedo buscar el componente que voy a necesitar, por ejemplo, capacitores. Entonces busco en el esquemático, no en lo que tiene 3D, busco en el esquemático, y aquí aparecen tanto el nombre, capacitor cerámico de tantalio polarizado, el dibujo, el símbolo, y aparecen las representaciones gráficas de esos componentes. Por ejemplo, aquí tengo un componente en 3 dimensiones, pero un montaje superficial. Aquí tengo una lenteja también, que puedo voltear para verificar su forma. Esto lo puedo minimizar un poco para poder observar el componente. Muy bien, entonces aquí tengo condensadores polarizados o capacitores polarizados, y aquí tengo la figura en 3D del capacitor, lo que me indica, por ejemplo, estas medidas, que es un capacitor radial.
es decir que tienen los terminales a un solo lado del componente, es radial. Axial serían los terminales, las patillas o las patas o los terminales, una a cada lado del componente. Y las medidas 12.5 de alto por 25 de diámetro. Mejor, en la primera medida es el diámetro y en la segunda medida es la altura del componente. Y rectifico para que nos quede bien el dato. Muy bien. Una vez que yo escojo el componente, puedo arrastrar el componente hacia el interior del esquemático. Antes de eso quiero aclarar que esta pestaña librerías yo la puedo abrir y cerrar, pero a veces cuando la abro posiblemente le doy un clic a cerrar librerías y se me desaparece la pestaña de librerías. Entonces lo que debo hacer es que en la parte inferior de la hoja o del programa aparece una pestaña que se llama System y allí busco la palabra librerías, le doy clic y automáticamente me aparece la pestaña. Estos son unos datos muy importantes porque suele sucedernos ese tipo de situaciones donde se nos pierden las librerías. Bueno, entonces ya estoy listo para empezar a hacer un diseño electrónico. Entonces voy a utilizar borneras, aquí aparecen borneras, resistencias, todo tipo de componentes. En este caso voy a sacar una bornera, verifico de que tenga su dibujo en 3D, porque pues esto es lo más, digámoslo, útil de esta herramienta de Altium, poder visualizar en 3 dimensiones cómo nos va a quedar el diseño en su última parte antes de ir a comprar componentes y elaborarlo. Todo esto recuerden que tienen las medidas exactas. Entonces voy a sacar una bornera. Entonces les decía que solamente es dar un clic y arrastrar. Esta hoja pues yo la puedo ampliar con control y con el scroll, puedo acercar o alejar. Esta bornera yo puedo seleccionarla con un clic izquierdo, con la tecla, con el tabulador, con el del espacio del teclado, puedo hacerla girar para ubicarla en la posición que yo necesite. Entonces puedo arrastrar el dibujo hasta donde yo quiera, puedo duplicarlo, copiarlo, tal cual como lo hace en la mayoría de los programas. Clic derecho, copiar, lo coloco por acá, control V para pegar, o le puedo decir pegar. Aquí necesito voltear esta imagen y puedo utilizar una herramienta también muy poderosa donde selecciono, le doy clic derecho y le digo alinear y él me da varias opciones: alinear horizontalmente, distribuir horizontalmente, alinear por la parte superior, por la parte inferior. Bueno, entonces yo le digo que me los alinee por la parte superior y el dibujo que esté abajo lo sube, el que esté arriba, si he escogido la parte inferior, lo baja. Alinear, alinear horizontalmente. Perdón. Y ya tengo entonces las dos borneras. Aparecen con un reborde rojo porque recuerden que hice una copia y las dos borneras no se pueden llamar de la misma forma. Entonces doy un doble clic y a esta bornera le puedo colocar que sea la bornera 1, le doy OK y como esta ya se llama diferente, pues ya quito el error o el warning, la precaución, y a esta le coloco que sea la bornera 2. Muy bien, paso a seguir. Entonces voy a las librerías y continúo sacando los componentes que necesite. En este momento he sacado los componentes necesarios para realizar una fuente regulada
con un reguladorcito que además es de montaje superficial, igual que el puente rectificador que es de montaje superficial. Los demás componentes son montaje through hole. Esto para hacer varios ejercicios al mismo tiempo. En este caso, notemos que hay unos componentes que tienen unas rayas rojas, porque en el caso de los condensadores, todos se llaman C signo de interrogación, no tienen ninguna numeración. Las resistencias se llaman R, signo de interrogación, igual que el diodo LED, D, diodo de interrogación, el integrado se llama U, signo de interrogación. Hay un método fácil, porque si yo tengo 100 resistencias, 100 condensadores, colocarle la numeración a cada uno pues va a ser muy dispendioso, darle doble clic a cada componente. Estamos hablando de 100 condensadores, 100 resistencias, serían 200 componentes, aparte de conectores, integrados, etc. Entonces, en la herramienta de Tools hay una pestaña que se llama Resetear los designadores, y allí entonces él me pregunta que si deseo actualizar esa, y yo le digo que sí. Lo deseo actualizar, y además por la misma herramienta entonces le digo que les coloque automáticamente los nombres. Entonces automáticamente el condensador, este condensador se llamó condensador 1, condensador 2, resistencia 1, diodo 1 LED, el integrado se llamó U1. Yo puedo mover todas las partes del dibujo, todas las partes se pueden mover. Es más, le puedo dar doble clic y cambiarle los nombres, ocultar que sean visibles y colocarle, por ejemplo, rectificador. Al puente rectificador le coloco rectificador, digo OK, y este va a ser mi rectificador. Muy bien, entonces el siguiente paso pues va a ser unir los componentes. Entonces acá en la parte superior está la función wire, cableado, y pues es muy intuitivo, solamente me paro en el borde, escojo la función, sale en el cursor del mouse, sale la función, y entonces voy realizando las líneas como quiera. Cuando quiera voltear, entonces doy un clic. Entonces voy a hacer el dibujo de esta forma. Positivo va a ir al regulador, va a ir al filtro, en este momento he terminado de cablear el circuito. He colocado una tierra y puedo colocar elementos adicionales anexando doble clic, agregando doble clic. Yo le puedo colocar el valor a la resistencia, por ejemplo, que sea de 1 kilo ohmio, que sea visible, OK, y entonces aquí me aparece el valor de la resistencia, en la numeración de la resistencia, el conector, por ejemplo, que se llama B2, le voy a colocar que es un conector de salida, o que esta es la salida del circuito, para ir. Esta es la fase donde yo puedo marcar mi circuito, puedo colocar valores a mis componentes. La fase de información, donde yo coloco sobre el diseño datos muy importantes que me van a ayudar a trabajar sobre el esquemático. El condensador 1 es un condensador de filtrado, entonces le voy a colocar que es de 1000 microfaradios y que además es a, no sé, 25 voltios. OK. Puente rectificador, y que este conector es de entrada. Muy bien.
Una vez terminada esta fase, puedo seguir documentando, puedo colocar notas en texto sobre la función del circuito electrónico y pues tengo marcado mi proyecto fuente. En este momento, estas hojas rojas que se producen sobre la fuente, quiere decir que he estado trabajando sobre ella. Es el momento de decirle archivo, file y guardar todo. Ahora es el tiempo de pasar al esquemático. No contiene ningún componente de los que he trabajado y es necesario importar desde el esquemático hasta la PCB todos los componentes. Entonces, por la herramienta Design, le digo importar cambios desde el proyecto fuente. Van a salir todos los componentes que he estado utilizando con los cables. Debo de quitar el último de las señalizaciones de los chulitos, validar los cambios, ejecutar los cambios y cerrar. En este momento tengo los componentes, tengo todos los componentes con los que voy a hacer mi diseño electrónico, mi PCB. En este caso ya puedo colocar o hundir la tecla 3 en mi teclado y ya puedo visualizar los componentes en 3D, la PCB, los conectores, el diodo, bueno, cada uno de los componentes. Tengo una particularidad sobre esta PCB, regreso a 2D con el número 2 del teclado y que tengo dos componentes que tienen terminales rojos. Esos componentes me indican, el color rojo me indica de que son de montaje superficial y que debo de ubicarlos de tal forma que pueda trabajar al mismo tiempo sobre esta PCB, through hole y montaje superficial. Entonces yo puedo darle clic, seleccionarlo e ir introduciendo sobre mi PCB los componentes, o puedo de una sola vez seleccionarlos todos e introducirlos. Muy bien, entonces este es el espacio. Yo ya puedo delimitar mi espacio de trabajo, de qué tamaño voy a hacer mi circuito. Comienzo a ubicar mis borneras, si mi bornera de entrada va sobre este lado o va sobre este lado. Recuerden que al hacer el circuito impreso, pues esto tiene una forma, una connotación, tiene una distribución, esto obedece a unas normas IPC de diseño, de ensamble, y pues yo debo conocer esa literatura, debo conocer las normas internacionales de diseño. Entonces, para el ejercicio, que es práctico, pues yo simplemente voy a ubicar los componentes de la mejor forma. Puedo rotar los componentes, etcétera. Aquí tengo el rectificador, tengo el filtro, voy a colocarlo de esta forma lineal. Tengo un regulador de tensión, en este caso pues escogí uno de 5 voltios, esta bornera puede ir más cerca. Tengo un condensador para evitar la oscilación del integrado, del regulador. Yo ubico pues según mis criterios, según mis necesidades, según las necesidades del cliente, distribuyo estos componentes. Una vez ubicados, pues puedo empezar a utilizar las rutas o el ruteo de las pistas para ir conformando mi circuito impreso. Lo puedo hacer de forma automática, semiautomática o manual. Una vez tengo posicionados los componentes, a los componentes de montaje superficial les he dado doble clic y en esta ventana donde dice el nombre del componente, las propiedades, él inicialmente me decía que estaba en la capa superior, top layer, por eso me aparecía de color rojo. Yo le he dado doble clic y los he ubicado en la capa de button layer para colocar el componente por debajo de la PCB, por el lado de las pistas. Entonces de esta forma el regulador y el
puente rectificador los he colocado por debajo de la PCB para ubicarlos por el lado de las pistas de cobre. Entonces, en este momento voy a utilizar una herramienta que se llama AutoRoot y le voy a decir que los autorrutee todos. Previo a ello, entonces voy a Design y elijo las reglas de diseño. Entonces, dentro de las reglas de diseño, una que es importante, vamos a trabajar el clearance, que es la distancia entre pistas y los pads, o entre dos pistas o entre pads. Y le voy a decir que la distancia mínima sea de 10 o de 15 o de 20 mils. Todo depende de las necesidades. Cada uno tendrá sus necesidades de diseño o unos requerimientos básicos. Le digo aplicar y ya se me graba la información de 15 mils. Otra información importante es el ancho de las pistas. Entonces, el ancho de las pistas, como ven en el dibujo, tengo un ancho mínimo, uno que trabaja por defecto, que siempre va a trabajar aquí, pero tengo un margen hasta un máximo de X medida. Entonces yo fijo como mínimo 10 mils, como medida intermedia le voy a colocar 30 mils, 30 milésimas de pulgada, y voy a dejar un tope máximo para poder modificar de 100 milésimas de pulgada. Le digo aplicar y se me graba esa información, se memoriza. Este procedimiento también lo puedo yo hacer al empezar a hacer el diseño, pero pues esta es otra forma de trabajar. Y por último, escojo las capas de ruteo. Como los componentes de montaje superficial los he colocado sobre la capa del button layer, solamente voy a rutear por la parte inferior mi PCB. Entonces, solamente por la parte inferior le digo aplicar. Con esas tres medidas, con esos tres parámetros que he marcado, entonces le voy a decir que que eso es lo que necesito que haga. Ya grabé y ahora sí, por la herramienta AutoRoot, le voy a decir que se rutee todo. Por aquí también hubiera podido editar las reglas de diseño, pero ya lo hice, entonces le digo que se rutee todo y él empieza a rutear, empiezan a aparecer las pistas de la PCB sobre la PCB, y en una cuestión de aquí me dice que lo hizo en 2 segundos. En 2 segundos hizo 14 pistas de 14 posibles. Cuando yo verifique, pues voy a tener algo como esto, un circuito impreso ya hecho, con algunos errores, con algunos cambios que puedo hacer de forma manual. Es decir, yo podría seleccionar una pista y cambiarla de posición para mejorar las condiciones de mi diseño. Entonces yo puedo separar un poco pistas, pues si tengo espacio, puedo separar un poco las pistas para que no se vayan a cruzar, hacerme cortos circuitos. Puedo separar estas pistas, puedo ir realizando unos cambios solamente con dar clic y arrastrar las pistas, ya las voy posicionando. Entonces, esta es la primera parte de este video. Una vez que tenga el mejor ruteado posible, vuelvo y repito, de acuerdo a las características y a mis condiciones y a mis reglas de diseño, entonces voy a poder recortar la PCB, colocarle huecos para tornillos, colocarle marcas, logos, nombres, el nombre de mi empresa, el logo de mi empresa, huecos para hacer tornillos, y cortar la PCB, como ahora contamos con herramientas computarizadas, con CNC, cortar la PCB de acuerdo a la forma que yo quiera, algún diseño estético, algún diseño o algún tamaño en especial, porque voy a hacer una adaptación y voy a colocar esta PCB dentro de un circuito que ya venía funcionando y que por algún motivo no consigo los componentes, y entonces hago un nuevo diseño para reemplazar los componentes obsoletos
por unos nuevos componentes ya más funcionales y que sean comerciales además. Bueno, entonces voy a realizar la última parte, que va a ser el corte de la PCB al tamaño que necesito. Yo aquí ya puedo reducir, puedo optimizar el tamaño de mi PCB. Voy hasta estas son las capas que utiliza Altium para trabajar. Por ejemplo, la Top Overlay son las letras amarillas, que cuando yo tengo mi PCB realizada, en este caso son las letras blancas que aparecen aquí, que son letras que se van a imprimir con tinta de algunas características físicas, químicas, resistentes a químicos, para que no se borren las letras. Pero entonces vamos a ubicar la capa del Keep Out Layer, que va a ser mi capa de corte. Escojo una línea y trazo por donde desee hacer el corte de mi circuito electrónico. Puedo tomar medidas, todo esto lo puedo hacer estéticamente, técnicamente. Para este video pues voy a hacerlo solamente de la forma demostrativa, y en un video pues ya lo haré un poco más detallado con todas las condiciones de medidas necesarias para que el circuito quede muy bien diseñado. Aquí al final entonces busco que la unión sea perfecta y puedo organizar todas las condiciones necesarias para lograr la perfección, ángulos de 90 grados. Muy bien, en este caso que ya he hecho el borde de corte, entonces voy a las herramientas, al design, y le digo que el board shape me lo haga desde los objetos seleccionados, es decir, selecciono mi PCB, muy bien, la selecciono y voy a design, board shape, y que desde los objetos seleccionados me pregunta que si lo quiero hacer, yo le digo que sí, y en este caso ya he cortado la PCB. Entonces este es un primer video acercándonos a lo que hace Altium. En un próximo video voy a enseñarles algunas herramientas adicionales para terminar de perfeccionar la PCB, agregar agujeros. En este momento ya puedo hundir en el teclado el número 3 y voy a tener un primer acercamiento a lo que va a ser mi PCB. Recuerden que es con componentes de montaje superficial, entonces puedo observar en la parte inferior los componentes, el puente rectificador, el integrado regulador, y ya observo las pistas que fueron creadas, los pads que me dejan libres. Además coloco una capa de anti-solder muy estética para poder hacer la soldadura de los componentes. Aquí está una hornera, puedo verificar si el tamaño es el óptimo para hacer la soldadura, y si no, en caliente yo puedo ampliar cualquiera de estos dispositivos, los componentes o los pads. Un ejemplo práctico antes de cerrar el video es escoger uno de estos pads, por ejemplo este terminal que se llama Net B1, le doy doble clic mientras lo hace el computador. En este momento no me está respondiendo, pero entonces vamos a intentar hacerlo desde acá. Me escogió esta parte, la explico entonces en un próximo video. Bueno, muchas gracias. Entonces ya seguiremos realizando más información para que entre todos colaborativamente aprendamos a utilizar este tipo de herramientas para el beneficio de
de todas las personas que nos gusta la electrónica.